Todos estamos en una batalla que se llama la batalla de la fe. Y cada uno de nosotros tenemos guerras, tenemos luchas, tenemos trampas, tenemos enemigos, tenemos obstáculos que vencer, y cada uno de nosotros es responsable de su propia guerra. Podemos ayudar a los heridos de vez en cuando, podemos levantar a los soldados que han caído del caballo, porque ninguno está exento de eso, pero no podemos cargar a nadie. Podemos darle la mano a una persona y te ayudo y te levantas, pero no podemos, repito, cargar a nadie, porque perderíamos totalmente el rumbo y la dirección de nuestro camino en el reino de Dios. ¿Qué les quiero decir? Que si nosotros estamos demasiado preocupados, por ejemplo, mi hija, y ya tienes 2 semanas con tu hija aquí en la mente, y el pensamiento de cómo está tu hija te está impidiendo discipularte, impidiendo ir a visitar orfanatorios, impidiendo hacer la obra de Dios, tú ya te saliste del camino y le diste más importancia a tu hija, a tu hijo, a tu problema, que al reino de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud, pues, que tenemos que tener? Padre, te encomiendo a mi hija, yo no puedo cambiarla. Yo no soy Dios para cambiar a nadie. Ninguno de nosotros podemos cambiar a nadie, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tu tío, ni a nuestros hijos. No somos Dios. Nuestra labor es: Señor, te lo pongo en tus manos, te la pongo en tus manos. Yo quiero seguir caminando contigo. Yo quiero seguir avanzando, aun cuando tengo esta mortificación y este dolor y esta tristeza, que no me impidan seguir caminando contigo. Porque esas cargas, entonces, es algo que te has puesto aquí arriba y que quieres llevar esa carga que no te corresponde a ti llevarla. Esto es un trabajo de Dios. Nuestra labor es orar por ellos, por nuestros seres queridos, por los problemas que tenemos, pero no podemos salirnos del camino de Dios. Dice la Biblia: bienaventurados los que tienen en Dios sus fuerzas. Nosotros no tenemos fuerzas, amados santos de Dios. No tenemos fuerzas propias, inherentes de nuestra alma, para poder decir: estoy fuerte y aguanto una muerte en mi familia, y aguanto este problema moral, y aguanto una pérdida de trabajo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Y esta es la razón por la cual tantas personas escapan en las drogas, escapan en el alcohol, escapan en el sexo, escapan por puertas falsas, por esta carencia de fuerzas, porque quieren en sus propias fuerzas enfrentar la vida. Y Dios quiere que entendamos: dichosos somos los que tenemos nuestras fuerzas en Dios. No, o sea, Señor, yo no tengo fuerzas esta mañana para levantarme y seguir viviendo para ti y seguir peleando con tantos problemas, con tantas vicisitudes. Señor, ¿y qué hago? Vengo a la palabra y chupo la palabra, memorizo la palabra, medito en la palabra, y es en la palabra donde encuentro mis fuerzas. Es la palabra la que me fortalece, es la palabra la que me sirve de medicina a mis huesos, es la palabra la que me vuelve otra vez a vivificar, a fortalecer. Y cuando yo hago este contacto con la palabra de Dios, conociendo a Dios, memorizándolo, haciendo sus promesas reales en mi vida, yo ya puedo enfrentarme a la vida. Pero ese valor que yo tengo para enfrentarme a la vida no es mío, viene de la palabra, viene de Dios. Fortaleceos en el Señor, dice en Efesios 6, y en el poder de su fuerza. Porque nosotros no tenemos fuerzas, somos cobardes por naturaleza, todos los seres humanos. Y necesitamos profundamente a Dios. Vamos pues a comenzar a estudiar brevemente este salmo. Y en primer lugar encontramos en los primeros 2 versículos lo que se conoce como confiar en Dios. La palabra fe, pistis en el griego, significa confiar en el hebreo también. Cuando alguien dice tengo fe, significa tengo confianza. Estoy totalmente dependiendo de esto. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que esta confianza en Dios tampoco la tenemos nosotros. ¿De dónde viene esta confianza que necesitamos para comenzar a confiar en Dios? De la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. En el hebreo dice Yosef Beseter Elion Betzel Shaddai Yitlonan, que significa lo siguiente: el que vive cerca de Dios, el que hace su campamento cerca de Dios, el que en la mañana en su casa tiene su tienda, su tabernáculo ahí junto a tu cama donde tú te hincas y ahí te metes, ahí te escondes y ahí platicas con Dios, ahí lloras con Jesús, ahí le derramas tu alma a Jesús, ahí le cuentas tus problemas, ahí descargas todo lo que tu alma tiene. Las personas que viven esa vida, las que están morando, las que están acampando, las que cerca de Dios, esas personas serán protegidas por Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Estarás bajo una sombra maravillosa, que es la sombra no solamente de Dios, sino que dice El Shaddai. Morarás bajo la sombra de El Shaddai, el todo suficiente. Esta palabra habitar, repito, Yashab significa acampar, vivir, morar. Abrigo es seter, lugar secreto. O sea que necesitamos, para poder estar seguros de que el mal no nos va a visitar, vivir cerca de Dios. La parte más importante de un creyente en esta vida no solamente es, ¿verdad?, que podamos nosotros venir a la iglesia. La parte más importante de un creyente es su vida secreta. ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué haces cuando tú viajas solo y te metes a un hotel? ¿Qué programas, qué cambias en la televisión cuando nadie te ve? ¿Qué revistas compras cuando estás en China? No está ni tu papá, ni los hermanos, ni los pastores para verte. ¿Qué revistas compras por allá? La parte más importante y la que más le interesa a Dios es nuestra vida secreta. Cuando nosotros actuamos sin que nadie nos vea, la vida secreta. Y es en esa vida secreta principalmente lo que tú haces cuando nadie te ve, y yo también, lo que Dios ve y lo que depende de nuestro carácter. Porque si una persona tiene carácter verdaderamente y está siguiendo a Cristo, lo va a demostrar en su vida secreta. Esto está simbolizado aquí en el versículo 1 por la sombra del Omnipotente, que significa el lugar santísimo. Vayamos rápidamente al libro del Éxodo. Después del Génesis está el Éxodo, para que no se vayan cerca de Apocalipsis. En el libro del Éxodo, capítulo 25, el Espíritu Santo nos revela ese lugar donde se escondía el sacerdote, el sumo sacerdote, donde se escondían los sacerdotes. O sea, al entrar a ese cuartito del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo, nadie los veía. Y ahí en ese lugar secreto se encontraba Dios en el Antiguo Testamento. Pero esta revelación del Antiguo Testamento de lo que era ese lugar y de lo que es para nosotros ahora nuestra vida secreta, nos revela precisamente en la forma en la que se construyó, en la que se edificó el secreto de la vida cristiana. Miren ustedes en Éxodo 25, versículo 18, dice la Biblia, Éxodo capítulo 25, versículo 18, harás 2 querubines de oro labrados a martillo en los extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, y noten ustedes con lupa, con microscopio, si es posible, lo que dice la Biblia de una pieza con el propiciatorio. Aquí me detengo. La construcción del arca era una cajita, y arriba de la cajita había una tabla como esta que tengo yo aquí, pero con una cornisa alrededor de la orilla, y tenía labrado un querubín con las alas viendo hacia el centro del propiciatorio, y otro querubín de este lado también. Y le dijo Dios a Moisés, cuando hagan el propiciatorio, los querubines tienen que estar pegados al propiciatorio, o sea, porque pueden hacer un querubín y ponerlo aparte la pieza, no, tenía que ser de una
sola pieza. ¿Qué significa esto? ¿Qué significan los querubines? Los querubines significan en la Biblia la santidad de Dios. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, Dios puso a la entrada del huerto un querubín con una espada flameante encendida. ¿Y qué significa esto? Que ningún ser humano podría regresar a participar del árbol de la vida si antes no se cumplía la santidad de Dios. La santidad de Dios impedía que el hombre pecador regresara al huerto del Edén. Y la espada representaba en las manos del querubín la justicia divina de Dios. Entonces hay dos cosas que te impiden a ti y a mí como pecadores acercarnos a Dios: su santidad y su justicia. Y esta santidad y esta justicia que tú no tienes ni que yo tengo tampoco, la tuvo Jesucristo. Y cuando Jesucristo entra a nuestra vida, nos da una santidad que no es nuestra, no es inherente a nosotros. Es el error gravísimo de la mayor parte de la gente. Ahí si a poco eres santo, inmediatamente asocian santo con bueno. Yo he preguntado a muchos cristianos, ¿eres santo? Y me contestan, no soy tan bueno, hermano. Porque creen que ser santo es ser bueno, y ser santo no significa ser bueno, significa ser diferente y separado o apartado para el servicio de Dios. Entonces somos santos no porque seamos buenos, sino porque la presencia de Dios está dentro de nosotros, y el mero hecho que su presencia habite dentro de nosotros nos hace ser diferentes. Déjenme explicarles esto físicamente. Cuando Moisés estaba en el desierto, vio un arbusto ardiendo y una voz que salió que le dijo: Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Bueno, ese arbusto estaba ardiendo sin consumirse. Esto es una contradicción a la ley física, porque el fuego, lo sabemos, consume cualquier rama, cualquier arbusto seco, sobre todo los que están en el desierto. Entonces, este fenómeno que hacía que el arbusto no se consumiera fue lo que hizo que Moisés atrajera su atención. Moisés era un hombre letrado, era un hombre inteligente, con doctorados, con ciencia, con arqueología, con lenguas. Todo lo educaron en Egipto con 3 doctorados, PhD. Entonces Moisés era un hombre inteligente y dijo: no es posible que este arbusto no se queme. ¿Y qué es lo que hacía ese arbusto diferente en ese momento? Porque había 50 arbustos iguales alrededor. La única diferencia de este arbusto a los demás arbustos que había era que este arbusto tenía la presencia de Dios. ¿Era mejor este arbusto que los demás? No. La única diferencia era que no se consumía porque estaba la presencia de Dios en ese arbusto. Así somos nosotros como arbustos. No somos diferentes al mundo ni a los pecadores. Somos diferentes en el sentido que Él habita dentro de nosotros y jamás nos volveremos a consumir porque tenemos la vida eterna. Dentro de nosotros arde un fuego que nos va a mantener después de esta vida vivos todavía por toda la eternidad. Entonces, esto es lo que significa, y regresamos aquí a Éxodo 25, donde dice en el versículo 19, de una pieza con el propiciatorio hará los querubines. Muy bien, ¿qué significa esto? Que la santidad que representan los querubines y el propiciatorio que representa ¿qué cosa? Por favor, hermanos, ustedes ya han estudiado teología o ya deben de saber teología y deben haber ya estudiado el tabernáculo. Tenemos un estudio completísimo del tabernáculo. El propiciatorio representa el sacrificio de Cristo, porque ahí era donde la sangre era vertida. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que la santidad y el sacrificio van de la mano. No podemos tener santidad sin que antes haya habido un sacrificio. Dios demanda primero, la paga del pecado es la muerte. El pecado tenía que pagarse y tú y yo no lo podías pagar, ni yo lo podía pagar. Cristo lo pagó en la cruz y como consecuencia hemos heredado nosotros ahora y nos ha sido infundida la santidad del Hijo de Dios. Regresamos al Salmo 91 y dice la Biblia que Dios es nuestro Shaddai, nuestra fortaleza, nuestro Altísimo,
nuestro refugio y nos esconde para ayudarnos. Nos protege en las luchas de la vida. Nos cuida que no caigamos. Dice el Salmo 27:5, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Dios es mi castillo, Dios es mi esperanza, Dios es mi fortaleza, en Él confiaré. No en el gobernador, no en el presidente, no en el partido político, no en mi amigo el diputado, no en mi amigo que tiene mucho dinero, no le tengo que andar haciendo la barba a esa persona para seguirla como perrito faldero para ver qué hueso me da en el gobierno o qué trabajo me da. Él es mi castillo, Él es mi esperanza, Él es mi fortaleza, en Él confiaré. Maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando nos desenfocamos de nuestra confianza en Dios y la comenzamos a poner en los hombres, comenzamos a alejarnos de Dios y perdemos su protección. Porque para que seamos protegidos por Dios y guardados por Dios, tenemos que decir, como dijo David, diré yo a mi compadre. ¿Eso dijo David? Diré yo a mi mamá. Diré yo a Walter Mercado. Le diré a mi mamacita. Le diré al pastor, pastor, usted es mi esperanza. Hermano pastor, ayúdeme. No soy Dios. No somos dioses. Cuando vengas a mí y llores, ayúdeme. Ya antes fuiste con Dios. Ya derramaste antes de venir al pastor con tu alma ante Dios. El pastor te va a dar una luz, el pastor te va a ayudar, el pastor te va a decir, pero el pastor no te puede cambiar. El pastor no puede darte la paz, el pastor no puede darte la felicidad ni el perdón de tus pecados tampoco. No nos desenfoquemos jamás de quién es nuestro castillo, quién es nuestra esperanza, quién es nuestro Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Ay, señor gobernador, le pido que, ay, señor diputado, le pido, ay, señor jefe de la policía, ay, esto y el otro. ¿A quién le estás pidiendo? ¿A quién le estás rogando? ¿Ante quién te estás hincando? ¿Ante quién estás suplicando? ¿A los hombres? Cuando Cristo fue traído ante el procurador Pilato, Pilato le dice a Cristo, ¿qué no sabes que yo tengo autoridad? Yo tengo autoridad para soltarte o para crucificarte. Y le contesta a Jesucristo y le dice, tú no tendrías ninguna autoridad si no te fuere dada del cielo. Así que antes de que vengas con cualquier hombre, recuerda, no es ese hombre tu castillo, no es ese partido político el que nos va a salvar, no es ese gobernador el que nos va a salvar, no es esa personalidad, no es el cura, no es el papa, no es el pastor, es Dios. Y tú tienes que estar completamente asimilando estas verdades para que tu fortaleza, tu enfoque, tu visión, tu esperanza sea arriba, en algo que está fuera de este mundo, fuera de este cosmos, fuera de este planeta. Todo aquí es temporal. Todos los hombres son mentirosos, la mayoría son hipócritas, te traicionan, te desilusionan. Tú tienes que sacar tu mirada y mirar más arriba del cielo, de la tierra, para encontrar fuera de este cosmos a ese poderoso Dios que la Biblia le dice El Shaddai. Miren ustedes en el libro del Génesis, qué precioso ejemplo nos da Dios acerca de su omnipotencia. Dice Génesis 17, versículo 1, es la primera vez que aparece la palabra El Shaddai, cuando Dios le dice a Abraham. Era Abraham de 99 años, estaba chamaco todavía, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios El Shaddai. Y se traduce en nuestras Biblias, todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Esto era porque se encontraba Abraham en una situación muy difícil donde él no sabía ya en quién confiar. A los que les interesa ir más profundamente, apunten el significado,
literal de la palabra El Shaddai en hebreo. Significa el todo suficiente. Y escuchen esto, la palabra Shaddai en el hebreo es el pecho de una mujer. Los pechos de una mujer en el hebreo es Shaddai. Y cuando a un niño recién nacido la mujer lo trae a su pecho, en el pecho de la mujer Dios ha puesto un líquido que se llama la leche materna, que contiene todos los minerales, todas las vitaminas. No necesita el niño Gerber, no necesita jamón, no necesita carne, no necesita nada absolutamente durante los primeros 6 meses o 1 año de su vida, más que la leche de la mamá. Y esa leche de la mamá es insustituible. Dichosas las mamás que por el primer año de su vida han alimentado a sus hijos con su pecho. Porque esa leche, cuando el niño comience a crecer, le va a dar la protección a su sistema inmunológico contra cientos de enfermedades. Casi siempre los niños enfermizos, los niños endebles, son niños que no crecieron con la leche de la mamá. Porque me descomponen mis pechos y quiero ser Miss México, hermano. Imagínense nada más qué barbaridad, ¿no? Sacrificar eso por tu hijo. Bueno, la cuestión es la siguiente, que así como el niño no necesita nada más que la leche de la mamá, así la palabra El Shaddai significa que si nos pegamos a Dios y como hace el niño y le chupa la leche a la mamá, si nos pegamos a la Biblia y le sacamos a la Biblia, no necesitamos nada más que la Biblia para crecer nuestros primeros años de nuestra vida cristiana. La Biblia contiene las vitaminas, los minerales, la fuerza, el poder que necesitamos, la provisión que necesitamos para vivir para Dios. En la Biblia encontramos todo lo suficiente porque Él es El Shaddai. El capítulo 28 de Génesis, versículo 3, vuelve Dios por segunda vez a revelarse, y estoy asociando estos nombres originales para que tengamos un concepto más profundo acerca de lo que significa morará bajo la sombra del Shaddai, del omnipotente. Dice en Génesis 28, versículo 3, y el Dios omnipotente, o sea, el Dios El Shaddai, el Dios todo suficiente, la leche que Él te da, ya cambió el significado, ¿verdad? La leche que Él te da, el pecho del cual estás mamando de Dios, te bendiga, te fructifique, te multiplique y te haga multitud entre los pueblos. ¿Por qué vienen mis bendiciones? ¿Por ser bueno? No. ¿Por qué me multiplica Dios por ser bueno? No. Dios me bendice, Dios te bendice por vivir en la palabra. Por leer la palabra día y noche, por memorizarla día y noche. Los niños están memorizando en inglés, salmos enteros. Es que yo no tengo memoria de gallina. Tienes memoria de gallina porque jamás te ha interesado memorizar. Comienza a memorizar y vas a descubrir el potencial que tiene tu mente. Escúcheme, un niño de 6 años puede ya a los 6 años hablar 3 idiomas. A los 6 años de edad. Esa capacidad cerebral y de inteligencia tiene cualquier niño si tú lo entrenas 3 idiomas a los 6, 8 años de edad. Yo conozco niños de 12 años que hablan 5 idiomas. Pero mientras llegas a los 40, a los 50, a los 60, es más difícil porque nunca has querido memorizar. Se me olvida, pues repítelo en la noche, y repítelo en el camión, y repítelo en el café, y repítelo en la carretera, y repitiendo. El cerebro se hace como un globo. A un globo le echas agua y se hace así, y así, y así, y así. Pero si no le echas nada, estás seco como una pasa a tu cerebro. Porque no le echas nada. Nunca piensas en nada más que en Calimán. Rebelde. Viviana y Colorina. Este es el Dios, amados santos, que nos invita a acercarnos a Él. El todo suficiente. ¿Cuál es la razón por la cual nacimos? Ok, el trabajo es necesario para sobrevivir y una carrera.
pero todo es secundario. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, conocer a Dios. Busquen el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Y todas las demás cosas, novio, esposo, carrera, salud, bienestar, universidad, trabajo, déjenme ocuparme de ustedes, mis niños, dice el Señor. Yo te crié, yo te formé en el vientre de tu madre, te he visto desde que tenías 1 año, 2 años, con qué te creciste, qué problemas tuviste, cuando fuiste huérfano, cuando nadie te quería, cuando te violaron. Yo he estado siempre contigo, dice el Señor. Acércate a mí y déjame a mí cuidarte. Déjame encargarme de tu vida. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Medita día y noche en esta palabra de la ley y prosperarás en todo lo que hagas. Todo en la vida está relacionado con su palabra. Con el tiempo que la palabra forme de tu vida, con la parte que la Biblia forme tu vida, con cuánto tiempo la leas, con cuánto tiempo la memorices, con cuánto tiempo la medites, todo lo que me pase en la vida, toda la prosperidad que yo tenga, el dinero que yo tenga, la tranquilidad que yo tenga, la sabiduría que yo tenga, el bienestar, la paz, la fuerza, todo está relacionado con mi relación con la Biblia. Despréndete de este libro, sepárate de este libro, úsalo como muchos, cada 3 días lo abras y nunca verás ninguna promesa en la corta vida que Dios nos ha dado de Dios cumplirse en tu familia, en tu matrimonio o en tu persona. Porque nunca tomaste en serio lo que Dios te está diciendo. ¿Qué es la fe? Creer y confiar que Dios dice la verdad. Y a continuación, en el versículo 3 en adelante, comienza una lista de peligros que nos acechan a todos. Él te librará del lazo del cazador. El cazador es el diablo. Dice en Proverbios que el cazador anda buscando las almas para devorarlas. El cazador es esa persona que para obtener un venado, un oso, ¿qué hace el cazador? Un cazador se distingue porque pone trampas. Un cazador es experto en trampas. Él te librará del lazo o de la trampa, paj en el hebreo, que se tradujo lazo, de la trampa el cazador, de la peste destructora. Esas trampas, miren ustedes, jóvenes, la mayor parte de ustedes que no están casados, y los casados también, pero la mayor parte de ustedes que están casados y las jovencitas que no están, también que están solteras, ¿verdad? Quiero darles un consejo. Están llenas de trampas. ¿Qué significa? Dios va a mandar a tu vida chavos, escúchame, va a mandar a tu vida chavos para destruir tu misión en tu vida. Chavos que comiencen a pasarse la mano y acariciarte por todos lados. Chavos que acostúmbrense a que están besándote y besándote y besándote. Te van a mandar a tu vida chavos como una trampa para tu vida, para que arruines tu vida, para que te embaraces a los 15 años de edad, para que abortes tu misión en la vida, para que te desilusiones en la vida y para amolar tu vida. A los hombres Dios nos va a enviar mujeres y se le llama en el hebreo, en el Proverbios, la mujer extraña. Dios tiene para ti una muchacha santa, una muchacha linda, una muchacha que ama a Dios, una muchacha que no se ha dejado tocar por 4 o 5 pinacates rotos quintopatieros. Una muchacha que no a cualquiera le dice ya y le da su boca para besar. Esa es la mujer que Dios tiene para tu vida. Pero si tú no caminas con Dios y no vives bajo la sombra del Omnipotente, no serás librado de esa trampa. Dicen Proverbios, serás librado de la mujer extraña, la que abandona al compañero de su juventud, la que lo halaga con sus labios. Y los hombres casados estamos llenos de trampas y de mujeres que te van a hacer así. Hola, hi.
Y ahí están los hombres, ¿verdad? No, todavía las puedo, ¿verdad? En el espejo, ¿verdad? No, todavía estoy guapo, ¿verdad? Todavía, no, si paso en el carro y veo una muchacha que dice que todavía la hago. Y comienza el diablo sabe que él tiene, para poder hacernos caer en la trampa, escúchame, tiene que atacar nuestro ego. Ataca el ego de las niñas, ataca el ego de los jóvenes, porque todos nos sentimos maravillosos cuando nos admiran, cuando nos ven, cuando nos aman. Es lo que buscamos todos, pero tenemos que ser amados por las personas que Dios nos manda, porque ese es el amor sufrido, que todo lo soporta, que no es indecoroso, es el amor de Dios. Pero si tú te crees que porque tu secretaria te echó los perros y porque aquella muchacha, etcétera, etcétera, es para destruir tu familia, destruir tu matrimonio, destruir tu carrera, destruir tu vida, destruir tu misión en la vida, todo aquello que no pueda venir de Dios es el lazo del cazador. Y hay una promesa aquí de Dios: yo te voy a librar de la mujer extraña. Dice en 2 de Pedro 2:9, sabe Dios librar de tentación a los piadosos, a los que viven cerca de su palabra, a los que habitan bajo la sombra del Omnipotente. Dice la Biblia, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguros. ¿Han visto ustedes un gallinero a los pollitos y a las gallinas? La gallina anda por todos lados, y cuando se mete un zorro, cuando se mete algún animal depredador al gallinero, los pollitos corre, ¿y qué hacen? Y la gallina, ¡pum!, y debajo de las alas, y ahí bajo las alas el pollito ya no tiene por qué adentro del pollito, no, al sentirse con las plumas que lo cubren de su mamá gallina, y el pollito está tranquilo, contento, ya sabe que no le puede tocar absolutamente nada. Y es lo que Dios nos está diciendo, ilustrándonos a la gallina y a sus pollitos: con sus alas te cubrirá. Cuando yo sienta que alguien me quiere hacer mal, cuando tú sientas que alguien está amenazando a tus hijos o a tu familia, corre, no al pastor, no al diputado, no al procurador, corre a la palabra a buscar a Dios. Y cuando Dios ve que tú vienes a Él y demuestras, al venir a Él, estás demostrando que tienes confianza en Él, porque si no vinieras a Él, no estarías confiando en Él, entonces Dios te va a proteger. Y aún a tus enemigos los va a hacer estar en paz contigo, y los que busquen tu vida la van a buscar contra Dios, porque Él es tu escudo y tu fortaleza. Un escudo es algo a lo cual una flecha llega antes de tocar mi corazón. Cuando dice Dios, yo soy tu escudo, significa, antes de que a ti te toque, me tocan a mí. Imagínense ustedes, ¿quién no quiere vivir con esas promesas? ¿Quién no quiere vivir tranquilo de que, voy a poner en mi casa una barda eléctrica súper, voy a andar con 5 guaruras, voy a traer esto? Qué lindo en la vida es caminar tranquilo, Señor, tú eres mi fortaleza, mi castillo, mi esperanza, mi libertador, en ti confía mi alma. ¿Por qué? ¿Por qué tengo mi alma contigo? Porque el que nada debe, nada teme. Porque yo te amo, porque te busco, porque tengo mi vida limpia, mi conciencia delante de ti. No tengo por qué tener temor. Versículo 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele del día. Hay personas que me están escuchando que no se acuestan sin un chocho. Hay cristianos, para todavía mucho más vergüenza, que no se van a dormir sin una pastilla, sin un Tafil, sin un Seconal, sin una Valium, sin un Prozac. Hay cristianos que ya son drogadictos de pastillas tranquilizantes. Espéreme, hermano, pero mi psiquiatra me lo recomendó, 1 miligramo diario. Mira, como los psiquiatras y los psicólogos no pueden manejar a ninguna persona más que a través de tranquilizantes, es la única terapia a la que ocurren. No tienen nada para cambiarle una neurastenia, una psicosis, una manía depresiva, más que pastillas tranquilizantes. Y cuando tú comienzas a creer que porque estás bajo prescripción médica y un psiquiatra te está vigilando la cantidad de tranquilizantes que estás tomando, estás bien, quiero que sepas esto: a los 6 meses no va a ser 1 miligramo, van a ser 10 o 15 o 20 miligramos. Y cuando te des cuenta, eres una drogadicta, eres un drogadicto porque ya no puedes dormir sin tu chocho. Y Dios no quiere que nosotros nos hagamos esclavos de nada,
ni que dependa de un trago para dormirme, o de un chocho, o de un bachichazo de mota, o de un pericazo, o de una piedra. Dios no quiere que nosotros dependamos de nada más que de Él. Y si tú estás en esto, tú tienes que ser librado de eso y escapar de eso, porque no es la voluntad de Dios para tu vida. Él no quiere que te acuestes temblando en la noche y la pesadilla, y Juan Diego se me aparecía a la 1 de la mañana. O sentí que me jalaban los pies, hermano, anoche. Dice la Biblia en el versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dios les prometió en Levítico capítulo 26. A su pueblo, versículo 8, esta promesa, Levítico 26, versículo 8. Escuchen qué preciosa promesa. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. ¿Qué les está diciendo Dios? Cuando tú veas a tus enemigos y vayas al campo de batalla, Deuteronomio capítulo 20, y veas que son 10,000 y ustedes son solamente 100, nunca juzgues lo que ves, porque lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Aquí abajo los militares juzgan y dicen, de acuerdo a la proporción de soldados, la tenemos perdida. No es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Si tú ves a 10,000, 100 de ustedes los echan a correr, porque no son ustedes los que van a pelear contra los 10,000, van a pelear contra mí, dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Alguien puede decir aleluya, gloria a Dios? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Así que ya no tenemos por qué contarnos como la minoría, porque la minoría con Dios es la mayoría. Ay, hermano, soy una viuda con 2 niños y no tengo para esto, y mi familia tiene mucho, o soy una persona que me estoy divorciando, mi marido tiene muchos abogados, me quitó todo el dinero, yo no tengo ni para pagar el abogado. Tú con Dios, mujer que me oyes, tú con Dios y tu marido con sus 50 abogados, eres más grande que todo el poder del infierno. ¿Qué tienes que hacer? Pastor, ayúdame, mi marido me quiere mandar, me quiere quitar a mis hijos, no vengas conmigo. Ve conmigo para decirme, ya oré, ya lloré, no venga solamente, Padre, ayúdame, sino estoy meditando la palabra, leyéndole en la mañana, dándole la prioridad a mi palabra, pastor. En la noche me acuerdo, pastor, con mi palabra. Cuando Dios vea que tú haces eso, entonces ven a Dios y pide la ayuda, porque Dios no es el genio de una lámpara maravillosa, que cuando lo necesitamos, Señor, ayúdame, Señor, estoy en problemas, Señor, me caí en el pozo. Dios no es un Dios como un genio maravilloso que nos cumple nuestros caprichos. Él nos hace responsable para que recojamos las consecuencias de lo que hemos sembrado y aprendamos a nunca separarnos de Él. Y en penúltimo lugar, dice el versículo 9 en adelante, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Por causa, te dice Dios en esta mañana, de que yo soy tu esperanza. Lo he visto, Paquita, Lupita, Carmelita. He visto Paco, he visto Jorge, he visto Roberto, que yo soy tu esperanza. Lo he visto porque diario te levantas en la mañana y me buscas. Te acuestas conmigo en tu corazón. Oyes la palabra en tu coche, meditas la palabra, te involucras en la iglesia, eres fiel con tus diezmos. Porque tú has hecho eso y me has puesto a mí por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Quiero decirte que si hay alacranes en tu casa, yo los voy a sacar. Si se meten ratas a tu casa, yo me voy a encargar de ellas. Si hay alguien que quiere entrar a robar tu casa, yo voy a mandar a mis ángeles a que te cuiden y te protejan.
Lo vamos a ver más adelante cómo los instrumentos de Dios son los ángeles. Hace muchos años, Billy Graham contaba en uno de sus libros que unos misioneros en el África fueron encerrados por una tribu que lo rodearon, eran como 4 misioneros, 2 parejas, y esta compañía de salvajes los rodeó, y iban a incendiar, a quemarlos vivos dentro del cuarto donde se encontraban ellos, y de repente comenzaron a orar ellos, estos misioneros, entre los 4, Padre, tú eres nuestra protección, plaga no nos sobrevendrá. Comenzaron a repetir el Salmo 91 y a confesarlo, desde luego que vivían en la palabra, y de repente vieron que los salvajes se echaban a correr y se fueron. Y pasaron 3 años, y el jefe de esa tribu se convierte a Jesucristo. Y uno de los misioneros le pregunta y le dice, oye, ustedes hace 3 años nos querían matar y asesinar. ¿Qué pasó en esa noche cuando se echaron a correr todos? Y el jefe de la tribu le contestó y le dijo, vimos unas figuras arriba del techo, como de 2-3 metros, brillando con espadas encendidas. Dios usó a los ángeles y los vieron los salvajes, así como también los animales muchas veces ven a los ángeles y los distinguen más que nosotros, para que ellos pudieran ser protegidos por Dios. Dice en el versículo 11, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Yo hace poco, ¿verdad? Uno de mis últimos viajes, acaba de cruzar la caseta de Toluca y venía en un carro y un camión así, lo vi como por detrás se me vino así y con la cola me iba a pegar para aventarme así a un vago grandísimo donde quién sabe qué me hubiera pasado. Pero así lo vi el camión. Yo venía como 80, 90 tranquilo. Vi el ataque del enemigo inmediatamente y me di cuenta en ese momento, Señor, le dije, Señor, por favor, protégeme. No sé qué cosa pasó, pero se hizo la caja del camión así para adelante, se fue para la derecha y así por milímetros no me aventó el camión a la barranca. Si tú en tu vida tienes accidentes continuos y me dices, hermano, en el último año he tenido 4 accidentes, no tienes la protección de Dios. Ahora, esto no quiere decir que los cristianos nunca vamos a tener accidentes, nunca nos vamos a morir en un tsunami, nunca nos vamos a morir en un terremoto. Vayamos a Hebreos capítulo 11 para que tengamos un balance de estas cosas. No significa eso, pero sí significa que si tienes un accidente y tú estabas caminando con el Señor, ese accidente no va a ser un mal para ti, Dios lo va a convertir en algo bueno para tu vida. Si te moriste en un terremoto era porque Dios te quería llevar ya a casa antes de tiempo, no necesariamente porque eras pecador. Miren en Hebreos 11, dice este relato de la galería de los héroes de la fe, de todos aquellos que por la fe hicieron grandes cosas. Dice el versículo 32, ¿y qué más digo? Me faltaría el tiempo contando a Gedeón, Barak, Sansón, David. Por fe conquistaron reinos, versículo 33. Versículo 34, apagaron fuegos impetuosos, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros. Aquí hay otra categoría de cristianos. No a todos nos salva Dios. No a todos los protege Dios de morir antes de tiempo. Otros fueron atormentados. Dios, cuando vio a Esteban, Hechos capítulo 7, que se hincaba y comenzaban los fariseos a agarrar piedras y aventárselas, él pudo haber puesto un ángel para que las piedras no le pegaran a Esteban, un muchacho de 20, 21 años de edad. Dios no salvó a Esteban. Hermano, no me está usted diciendo que no habrá un mal que me sobrevendrá a mi vida. Es que esa muerte a pedradas de Esteban no era un mal a los ojos de Dios, sino que era la forma de la que él iba a hacerle a Esteban una recompensa más grande, porque dichosos los que mueren como mártires. Pero a otros sí salvó Dios. Cuando Cristo estaba colgado en la cruz, cualquiera podría decir, ¿qué acaso Dios no ama a su Hijo? ¿Por qué no le quitó los clavos? ¿Por qué lo entregó en manos de pecadores? Porque era no malo para Dios. Ahí se encontraba la sabiduría y nuestra salvación.
Mas otros experimentaron tormentos. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, fueron apedreados, aserrados, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno. De los cuales el mundo no era digno. Estos pobres cristianitos, esta pobre señora religiosa, esta pobre, no somos dignos para el mundo, pero no vivimos para el mundo, vivimos para Dios. Regresamos al Salmo 91 y entendemos entonces claramente lo que Dios nos quiere decir. Sobre el león y el áspid pisarás, versículo 13, y hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Qué significa esto? Estaremos arriba de las maldiciones. En lugar de que las maldiciones estén arriba de mí y me persigan y me siga el mal, me sigan los accidentes, me sigan las enfermedades, me sigan los asaltos, me sigan los robos, me siga a donde quiera que voy, nadie me da trabajo, todo me vale en la vida. En lugar de que el mal esté detrás de mí como una maldición, yo estaré arriba del mal. Seré cabeza y no seré cola. Y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que estemos arriba de nuestras circunstancias y no, ya no puedo con esto, ya no puedo con ello. Y la depresión te apachurra, y el desánimo te apachurra, y la ansiedad te apachurra. Y en lugar de que todas estas maldiciones estén arriba de ti y te estén apachurrando cada día más, tú estás arriba. Depresión, te tengo debajo de mis pies. Ansiedad, te tengo debajo de mis pies porque soy más que victorioso, más que victoriosa. Porque el Señor está conmigo y el abrigo del Altísimo me cubrirá. Y finalmente, versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Esta palabra amor no es la palabra común en el hebreo para amor, sino que esta palabra significa aferrarse, agarrarse apasionadamente. Por cuanto te has agarrado de mí, por cuanto te has aferrado de mí, por cuanto me has puesto por tu sombra, por tu habitación, yo también te libraré. Te pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre, me invocarás y te responderé y estaré contigo. ¿Cuánto? ¿Cuándo? Ustedes saben que el dramatismo más grande del alma humana es la angustia. ¿Cuántas veces yo he caído de rodillas? Señor, ya no puedo. Ya no puedo con este problema, ya no puedo con esta preocupación. Te embarga una angustia dentro de ti, en la que tú sabes, comienzas a dudar de Dios. ¿Sí? Así es. Comienzas a pensar, Señor, ¿realmente estás conmigo? ¿Realmente tus promesas son fieles? Entonces, ¿por qué estas cosas están sucediendo? Y vienen 1001 pensamientos a nuestra imaginación. Y es precisamente en ese momento de angustia, de duda, de desaliento, donde lo descubrimos a Dios. Donde no dejamos que revoloteen todos estos pensamientos, sino que caemos de rodillas y lloramos delante de Dios. Derramamos nuestra alma delante de Dios. Y es en esa angustia, en ese dolor que tenemos, en esa desesperación, en esa desánimo y dudas que embargan nuestra alma continuamente, es ahí, en ese momento donde Dios me dice, ahí estoy contigo. Y cuando termines de orar y cuando termines de derramarme todo lo que tú me has dicho, te vas a sentir con una fuerza para seguir viviendo que no es natural. Va a haber una paz que va a embargar tu vida, que te va a decir, estoy al control, sigue viviendo para mí, yo me encargo de tu problema. Pero esa angustia no va a durar en tu vida, ni se va a volver en algo crónico, porque entonces entraríamos en la desesperación. Y estamos perseguidos en todo, pero ¿no qué? No angustiados. Estamos todos con problemas rodeados, pero no desesperados. Para que llegue un cristiano a la desesperación y a una angustia de 4 o 5 días, es porque ese cristiano ha abandonado este libro. Porque no has querido ser consolado, no es porque Dios no exista. Tú no quieres que Dios te consuele, porque estás llore
y llore, y llore, y ya tienes 5 días, y no buscas a Dios. No vienes a Él, no buscas los salmos, algo que pueda darte consuelo. Entonces, ¿cómo esperas ese consuelo? Mamacita, consuéleme. Pastor, ore por mí. Sácame el chamuco que tengo por acá. Y comienzas a creer que es una varita mágica que la noche a la mañana ya se te va a quitar todos tus problemas y tus angustias. Y Él te va a librar cuando Él sea tu sombra, cuando tú habites cerca de Él, cuando le digas a Él: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y termina este salmo diciendo: te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Vivirás tranquilo, sin temor del mal. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos enfrentando el inicio de un grande año. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Espíritu nos da testimonio. Por todos estos cambios climatológicos tan locos a nuestro alrededor, donde la tierra está emitiendo síntomas de descomposición, donde la sociedad que nos rodea está manifestando síntomas de degradación y descomposición social, donde nos damos cuenta que la inmoralidad está desafiando a los jóvenes, a los niños, a los adultos, con las amenazas de las guerras y con todo lo que nos rodea en este mundo. Y en medio de todo esto, el que habita al abrigo del Altísimo vivirá tranquilo, sin temor del mal. Diré yo a Dios: esperanza mía, mi castillo, mi Dios, mi Salvador, mi maná, mi pan de vida, mi luz, mi fortaleza, mi león de Judá, mi cordero de Dios. Todo eso eres para nosotros, y aún mucho más. No hay palabras que te pudieran describir en tu magnificencia, Señor, en tu soberanía, en tu amor y en tu bondad para con nosotros. Oh, si tan solo, dice la Biblia, si tan solo hubiera temor de mí en tu corazón, no estarías lamentándote en esta mañana. Oh, si tan solo me hubieras buscado la semana pasada y hace un mes, no estarías lamentándote ni arrepintiéndote de lo que ahora te tienes que lamentar y arrepentir. Oh, si tan solo me hubieras buscado con todo tu corazón y con toda tu alma, cuando yo te busqué a ti y te dije: ven a mí, no estarías atravesando esta tribulación, ni esta angustia que en este momento estás atravesando. Yo soy tu Dios y tu fortaleza, y no hay nada ni nadie en este mundo que pueda darle paz a tu vida, a tu familia, a tu alma, más que yo, el Todopoderoso, El Shaddai, dice el Señor. Pero gracias a Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias a Dios que hay perdón en la sangre de Cristo. Y gracias a Dios que todos podemos volver a comenzar con Dios de una manera fresca en este mismo instante en que Él te está hablando. No endurezcas tu corazón. Ábrele tu alma a Dios y dile en esta mañana: mi Dios, mi castillo, mi esperanza, perdóname. Perdóname porque me he alejado de ti. Me siento frío, me siento enfriada. Me siento que me he debilitado, que me estoy marchitando. He puesto mis ojos en las personas y no las he puesto en ti. Perdóname, Señor. Quiero vivir bajo la sombra de tu omnipotencia y de tu poder. Quiero ser librado del mal. Quiero tener el poder de vivir en tus fuerzas para ti. Quiero confiar con todo mi corazón que tú tienes el mejor plan para mi vida. Quiero esperar a ese hombre que será mi esposo, a esa mujer que será mi esposa, y no brincar de flor en flor, ni de hombre en hombre, ni de mujer en mujer, manchando mi cuerpo y ensuciando mi cuerpo que te pertenece a ti, Señor. Quiero tener una esposa y un esposo por el cual vivir, ser fiel en mi matrimonio, ser fiel a mis hijos, darles ejemplo a nuestros hijos, porque queremos dar un testimonio y sacrificarnos por nuestra generación.
para que ellos pasen a Canaán, para que ellos entren a la otra vida, Señor. Y si es posible, a través de nosotros que lo hagan, y nosotros nos tenderemos como puentes para que pase la otra generación. Y en esta mañana tal vez haya personas que no conocen a Jesucristo. Ustedes que nos ven por la televisión, si no tienes a Cristo en tu vida, dile estas palabras ahí en tu lugar. Señor, no te conozco. Tal vez soy una persona religiosa y tengo una religión, pero no te conozco de manera personal. Mi confianza no está en ti. Ahora he comprendido que te necesito y que tú en la cruz derramaste tu sangre para pagar por mis pecados. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que me laves con tu sangre y me perdones y me muestres tu salvación. Quiero, Señor, habitar bajo tu abrigo, morar bajo tu sombra. En el nombre. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Así que ya no tenemos por qué contarnos como la minoría, porque la minoría con Dios es la mayoría. Ay, hermano, soy una viuda con 2 niños y no tengo para esto y mi familia tiene mucho, o soy una persona que me estoy divorciando, mi marido tiene muchos abogados, me quitó todo el dinero, yo no tengo ni para pagar el abogado. Tú con Dios, mujer que me oyes, tú con Dios y tu marido con sus 50 abogados, eres más grande que todo el poder del infierno. ¿Qué tienes que hacer? Pastor, ayúdame, mi marido me quiere demandar, me quiere quitar a mis hijos, no vengas conmigo. Ve conmigo para decirme, ya oré, ya lloré, no venga solamente, Padre, ayúdame, sino estoy meditando la palabra, leyéndole en la mañana, dándole la prioridad a mi palabra, pastor. En la noche me acuerdo, pastor, con mi palabra. Cuando Dios vea que tú haces eso, entonces ven a Dios y pide la ayuda, porque Dios no es el genio de una lámpara maravillosa, que cuando lo necesitamos, Señor, ayúdame, Señor, estoy en problemas, Señor, me caí en el pozo. Dios no es un Dios como un genio maravilloso que nos cumple nuestros caprichos. Él nos hace responsable para que recojamos las consecuencias de lo que hemos sembrado y aprendamos a nunca separarnos de Él. Y en penúltimo lugar, dice el versículo 9 en adelante, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Por causa, te dice Dios en esta mañana, de que yo soy tu esperanza. Lo he visto, Paquita, Lupita, Carmelita. He visto Paco, he visto Jorge, he visto Roberto, que yo soy tu esperanza. Lo he visto porque diario te levantas en la mañana y me buscas. Te acuestas conmigo en tu corazón. Oyes la palabra en tu coche, meditas la palabra, te involucras en la iglesia, eres fiel con tus diezmos. Porque tú has hecho eso y me has puesto a mí por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Quiero decirte que si hay alacranes en tu casa, yo los voy a sacar. Si se meten ratas a tu casa, yo me voy a encargar de ellas. Si hay alguien que quiere entrar a robar tu casa, yo voy a mandar a mis ángeles a que te cuiden y te protejan. Lo vamos a ver más adelante cómo los instrumentos de Dios son los ángeles. Hace muchos años, Billy Graham contaba en uno de sus libros que unos misioneros en el África fueron encerrados por una tribu que lo rodearon, eran como 4 misioneros, 2 parejas, y esta compañía de salvajes los rodeó, y iban a incendiar, a quemarlos vivos dentro del cuarto donde se encontraban ellos, y de repente comenzaron a orar estos misioneros, entre los 4, Padre, tú eres nuestra protección, plaga no nos sobrevendrá. Comenzaron a repetir el Salmo 91 y a confesarlo, desde luego que vivían en la palabra, y de repente vieron que los salvajes se echaban a correr y se fueron. Y pasaron 3 años, y el jefe de esa tribu se convierte a Jesucristo. Y uno de los misioneros le pregunta y le dice, oye, ustedes hace 3 años nos querían matar y asesinar. ¿Qué pasó en esa noche cuando se echaron a correr todos? Y el jefe de la tribu le contestó y le dijo, vimos unas figuras arriba del techo, como de 2-3 metros, brillando con espadas encendidas.
Dios usó a los ángeles y los vieron los salvajes, así como también los animales muchas veces ven a los ángeles y los distinguen más que nosotros, para que ellos pudieran ser protegidos por Dios. Dice en el versículo 11, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Yo hace poco, ¿verdad? Uno de mis últimos viajes, acaba de cruzar la caseta de Toluca y venía en un carro y un camión así, lo vi como por detrás se me vino así y con la cola me iba a pegar para aventarme así a un vago grandísimo donde quién sabe qué me hubiera pasado. Pero así lo vi el camión. Yo venía como 80, 90 tranquilo. Vi el ataque del enemigo inmediatamente y me di cuenta en ese momento, Señor, le dije, Señor, por favor, protégeme. No sé qué cosa pasó, pero se hizo la caja del camión así para adelante, se fue para la derecha y así por milímetros no me aventó el camión a la barranca. Si tú en tu vida tienes accidentes continuos y me dices, hermano, en el último año he tenido 4 accidentes, no tienes la protección de Dios. Ahora, esto no quiere decir que los cristianos nunca vamos a tener accidentes, nunca nos vamos a morir en un tsunami, nunca nos vamos a morir en un terremoto. Vayamos a Hebreos capítulo 11 para que tengamos un balance de estas cosas. No significa eso, pero sí significa que si tienes un accidente y tú estabas caminando con el Señor, ese accidente no va a ser un mal para ti, Dios lo va a convertir en algo bueno para tu vida. Si te moriste en un terremoto era porque Dios te quería llevar ya a casa antes de tiempo, no necesariamente porque eras pecador. Miren en Hebreos 11, dice este relato de la galería de los héroes de la fe, de todos aquellos que por la fe hicieron grandes cosas. Dice el versículo 32, ¿y qué más digo? Me faltaría el tiempo contando a Gedeón, Barak, Sansón, David. Por fe conquistaron reinos, versículo 33. Versículo 34, apagaron fuegos impetuosos, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros. Aquí hay otra categoría de cristianos. No a todos nos salva Dios. No a todos los protege Dios de morir antes de tiempo. Otros fueron atormentados. Dios, cuando vio a Esteban, Hechos capítulo 7, que se hincaba y comenzaban los fariseos a agarrar piedras y aventárselas, él pudo haber puesto un ángel para que las piedras no le pegaran a Esteban, un muchacho de 20, 21 años de edad. Dios no salvó a Esteban. Hermano, ¿no me está usted diciendo que no habrá un mal que me sobrevendrá a mi vida? Es que esa muerte a pedradas de Esteban no era un mal a los ojos de Dios, sino que era la forma de la que él iba a hacerle a Esteban una recompensa más grande, porque dichosos los que mueren como mártires. Pero a otros sí salvó Dios. Cuando Cristo estaba colgado en la cruz, cualquiera podría decir, ¿qué acaso Dios no ama a su Hijo? ¿Por qué no le quitó los clavos? ¿Por qué lo entregó en manos de pecadores? Porque era no malo para Dios. Ahí se encontraba la sabiduría y nuestra salvación. Mas otros experimentaron tormentos, versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes, fueron apedreados, aserrados, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno. De los cuales el mundo no era digno. Estos pobres cristianitos, esta pobre señora religiosa, esta pobre, no somos dignos para el mundo, pero no vivimos para el mundo, vivimos para Dios. Regresamos al Salmo 91 y entendemos entonces claramente lo que Dios nos quiere decir. Sobre el león y el áspid pisarás, versículo 13, y hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Qué significa esto? Estaremos arriba de las maldiciones. En lugar de que las maldiciones estén arriba de mí
y me persigan y me siga el mal, me sigan los accidentes, me sigan las enfermedades, me sigan los asaltos, me sigan los robos, me siga a donde quiera que voy, nadie me da trabajo, todo me vale en la vida, en lugar de que el mal esté detrás de mí como una maldición, yo estaré arriba del mal, seré cabeza y no seré cola. Y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que estemos arriba de nuestras circunstancias y no, ya no puedo con esto, ya no puedo con ello. Y la depresión te apachurra, y el desánimo te apachurra, y la ansiedad te apachurra. Y en lugar de que todas estas maldiciones estén arriba de ti y te estén apachurrando cada día más, tú estás arriba. Depresión, te tengo debajo de mis pies. Ansiedad, te tengo debajo de mis pies porque soy más que victorioso, más que victoriosa. Porque el Señor está conmigo y el abrigo del Altísimo me cubrirá. Y finalmente, versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Esta palabra amor no es la palabra común en el hebreo para amor. ¿Qué programas, qué cambias en la televisión cuando nadie te ve? ¿Qué revistas compras cuando estás en China? No está ni tu papá, ni los hermanos, ni los pastores para verte. ¿Qué revistas compras por allá? La parte más importante y la que más le interesa a Dios es nuestra vida secreta, cuando nosotros actuamos sin que nadie nos vea, la vida secreta. Y es en esa vida secreta principalmente lo que tú haces cuando nadie te ve, y yo también, lo que Dios ve y lo que depende de nuestro carácter. Porque si una persona tiene carácter verdaderamente y está siguiendo a Cristo, lo va a demostrar en su vida secreta. Esto está simbolizado aquí en el versículo 1 por la sombra del Omnipotente, que significa el lugar santísimo. Vayamos rápidamente al libro del Éxodo. Después del Génesis está el Éxodo, para que no se vayan cerca de Apocalipsis. En el libro del Éxodo, capítulo 25, el Espíritu Santo nos revela ese lugar donde se escondía el sacerdote, el sumo sacerdote, donde se escondían los sacerdotes. O sea, al entrar a ese cuartito del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo, nadie los veía. Y ahí en ese lugar secreto se encontraba Dios en el Antiguo Testamento. Pero esta revelación del Antiguo Testamento, de lo que era ese lugar y de lo que es para nosotros ahora nuestra vida secreta, nos revela precisamente en la forma en la que se construyó, en la que se edificó el secreto de la vida cristiana. Miren ustedes en Éxodo 25, versículo 18, dice la Biblia, Éxodo capítulo 25, versículo 18, harás 2 querubines de oro labrados a martillo en los extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, y noten ustedes con lupa, con microscopio si es posible, lo que dice la Biblia de una pieza con el propiciatorio. Aquí me detengo. La construcción del arca era una cajita, y arriba de la cajita había una tabla como esta que tengo yo aquí, pero con una cornisa alrededor de la orilla, y tenía labrado un querubín con las alas viendo hacia el centro del propiciatorio, y otro querubín de este lado también. Y le dijo Dios a Moisés, cuando hagan el propiciatorio, los querubines tienen que estar pegados al propiciatorio, o sea, porque pueden hacer un querubín y ponerlo aparte la pieza, no, tenía que ser de una sola pieza. ¿Qué significa esto? ¿Qué significan los querubines? Los querubines significan en la Biblia la santidad de Dios. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, Dios puso a la entrada del huerto un querubín con una espada flameante encendida. ¿Y qué significa esto? Que ningún ser humano podría regresar a participar del árbol de la vida si antes no se cumplía la santidad de Dios. La santidad de Dios impedía que el hombre pecador regresara al huerto del Edén.
Y la espada representaba en las manos del querubín la justicia divina de Dios. Entonces hay dos cosas que te impiden a ti y a mí como pecadores acercarnos a Dios: su santidad y su justicia. Y esta santidad y esta justicia que tú no tienes ni que yo tengo tampoco, la tuvo Jesucristo. Y cuando Jesucristo entra a nuestra vida, nos da una santidad que no es nuestra, no es inherente a nosotros. Es el error gravísimo de la mayor parte de la gente. Ahí si a poco eres santo, inmediatamente asocian santo con bueno. Yo he preguntado a muchos cristianos, ¿eres santo? Y me contestan, no soy tan bueno, hermano. Porque creen que ser santo es ser bueno, y ser santo no significa ser bueno, significa ser diferente y separado o apartado para el servicio de Dios. Entonces somos santos no porque seamos buenos, sino porque la presencia de Dios está dentro de nosotros, y el mero hecho que su presencia habite dentro de nosotros nos hace ser diferentes. Déjenme explicarles esto físicamente. Cuando Moisés estaba en el desierto, vio un arbusto ardiendo y una voz que salió que le dijo: Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Bueno, ese arbusto estaba ardiendo sin consumirse. Esto es una contradicción a la ley física, porque el fuego, lo sabemos, consume cualquier rama, cualquier arbusto seco, sobre todo los que están en el desierto. Entonces, este fenómeno que hacía que el arbusto no se consumiera fue lo que hizo que Moisés atrajera su atención. Moisés era un hombre letrado, era un hombre inteligente, con doctorados, con ciencia, con arqueología, con lenguas. Todo lo educaron en Egipto con 3 doctorados, PhD. Entonces Moisés era un hombre inteligente y dijo: no es posible que este arbusto no se queme. ¿Y qué es lo que hacía ese arbusto diferente en ese momento? Porque había 50 arbustos iguales alrededor. La única diferencia de este arbusto a los demás arbustos que había era que este arbusto tenía la presencia de Dios. ¿Era mejor este arbusto que los demás? No. La única diferencia era que no se consumía porque estaba la presencia de Dios en ese arbusto. Así somos nosotros como arbustos. No somos diferentes al mundo ni a los pecadores. Somos diferentes en el sentido que Él habita dentro de nosotros y jamás nos volveremos a consumir porque tenemos la vida eterna. Dentro de nosotros arde un fuego que nos va a mantener después de esta vida vivos todavía por toda la eternidad. Entonces, esto es lo que significa, y regresamos aquí a Éxodo 25, donde dice en el versículo 19, de una pieza con el propiciatorio hará a los querubines. Muy bien, ¿qué significa esto? Que la santidad que representan los querubines y el propiciatorio que representa ¿qué cosa? Por favor, hermanos, ustedes ya han estudiado teología o ya deben de saber teología y deben haber ya estudiado el tabernáculo. Tenemos un estudio completísimo del tabernáculo. El propiciatorio representa el sacrificio de Cristo, porque ahí era donde la sangre era vertida. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que la santidad y el sacrificio van de la mano. No podemos tener santidad sin que antes haya habido un sacrificio. Dios demanda primero, la paga del pecado es la muerte. El pecado tenía que pagarse y tú y yo no lo podías pagar, ni yo lo podía pagar. Cristo lo pagó en la cruz y como consecuencia hemos heredado nosotros ahora y nos ha sido infundida la santidad del Hijo de Dios. Regresamos al Salmo 91 y dice la Biblia que Dios es nuestro Shaddai, nuestra fortaleza, nuestro Altísimo, nuestro refugio, y nos esconde para ayudarnos. Nos protege en las luchas de la vida. Nos cuida que no caigamos. Dice el Salmo 27:5, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Dios es mi castillo, Dios es mi esperanza, Dios es mi fortaleza, en Él confiaré.
No en el gobernador, no en el presidente, no en el partido político, no en mi amigo el diputado, no en mi amigo que tiene mucho dinero, no le tengo que andar haciendo la barba a esa persona para seguirla como perrito faldero para ver qué hueso me da en el gobierno o qué trabajo me da. Él es mi castillo, Él es mi esperanza, Él es mi fortaleza, en Él confiaré. Maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando nos desenfocamos de nuestra confianza en Dios y la comenzamos a poner en los hombres, comenzamos a alejarnos de Dios y perdemos su protección. Porque para que seamos protegidos por Dios y guardados por Dios, tenemos que decir, como dijo David, diré yo a mi compadre. ¿Eso dijo David? Diré yo a mi mamá. Diré yo a Walter Mercado. Le diré a mi mamacita. Le diré al pastor, pastor, usted es mi esperanza. Hermano pastor, ayúdeme. No soy Dios. No somos dioses. Cuando vengas a mí y llores, ayúdeme. Ya antes fuiste con Dios. Queremos que si los que tengan su Biblia la abran en el Salmo 91. Y tenemos como título de nuestra conferencia, la protección de Dios. La protección de Dios. El Salmo 91 se inicia con palabras muy profundas, principalmente en el original hebreo. Y el Salmo 91 nos revela uno de los secretos más vitales, más importantes, más profundos de toda la vida cristiana y de la razón por la cual nosotros podemos, atravesando este valle de lágrimas, cambiar nuestras lágrimas en un estanque cuando las lluvias caen y llenan las lagunas y los mares. Así que cuando nosotros atravesamos esta vida de valle de sombras y de muerte, de lágrimas, de desilusiones, de amenazas, más que nunca ahora en la época en que estamos viviendo, necesitamos poder vivir en paz. Necesitamos tener una conciencia tranquila, de levantarnos en paz, dormirnos en paz, vivir en paz, porque si no tenemos paz, no podemos conocer a Dios. No podemos estar en su voluntad, porque la voluntad de Dios es: mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, dijo Jesucristo. Por nada estén afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración, ruego y súplica, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué os afanáis por vuestra vida? Dijo Jesucristo. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿A dónde dormiré? Cuando la vida no es comparable con lo que yo he hecho con todos ustedes. Entonces, si alguien pagó por nosotros en una cruz y dio su vida por nosotros, no solamente es para que dijeran, pues vamos camino al cielo y ya somos salvos y no voy a ir al infierno, sino para que viviéramos una vida en abundancia, para que descubriésemos el secreto de la felicidad, para que pudiéramos despertarnos, repito y enfatizo, con paz en nuestro corazón y con la absoluta seguridad de que el mal no nos sobrevendrá. Este salmo se enfoca principalmente en las dificultades y en los peligros de la vida. Se nos advierte en este salmo de que estamos rodeados de trampas. Por todos lados nos están acechando a todos trampas. Tú tienes personas que te quieren entrampar y yo tengo personas que me quieren entrampar. Tú tienes guerras que pelear y yo tengo que pelear mis guerras también. Tus guerras que tú estás peleando son también mis guerras que yo estoy peleando. Todos estamos en una batalla que se llama la batalla de la fe. Y cada uno de nosotros tenemos guerras, tenemos luchas, tenemos trampas, tenemos enemigos, tenemos obstáculos que vencer y cada uno de nosotros es responsable de su propia guerra. Podemos ayudar a los heridos de vez en cuando, podemos levantar a los soldados que han caído del caballo, porque ninguno está exento de eso, pero no podemos cargar a nadie.
Podemos darle la mano a una persona y te ayudo y te levantas, pero no podemos, repito, cargar a nadie porque perderíamos totalmente el rumbo y la dirección de nuestro camino en el reino de Dios. ¿Qué les quiero decir? Que si nosotros estamos demasiado preocupados, por ejemplo, mi hija, y ya tienes 2 semanas con tu hija aquí en la mente, y el pensamiento de cómo está tu hija te está impidiendo discipularte, impidiendo ir a visitar orfanatorios, impidiendo hacer la obra de Dios, tú ya te saliste del camino y le diste más importancia a tu hija, a tu hijo, a tu problema, que al reino de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud, pues, que tenemos que tener? Padre, te encomiendo a mi hija, yo no puedo cambiarla. Yo no soy Dios para cambiar a nadie. Ninguno de nosotros podemos cambiar a nadie, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tu tío, ni a nuestros hijos. No somos Dios. Nuestra labor es, Señor, te lo pongo en tus manos, te la pongo en tus manos. Yo quiero seguir caminando contigo. Yo quiero seguir avanzando, aun cuando tengo esta mortificación y este dolor y esta tristeza, que no me impidan seguir caminando contigo. Porque esas cargas, entonces, es algo que te has puesto aquí arriba y que quieres llevar esa carga que no te corresponde a ti llevarla. Esto es un trabajo de Dios. Nuestra labor es orar por ellos, por nuestros seres queridos, por los problemas que tenemos, pero no podemos salirnos del camino de Dios. Dice la Biblia, bienaventurados los que tienen en Dios sus fuerzas. Nosotros no tenemos fuerzas, amados santos de Dios. No tenemos fuerzas propias, inherentes de nuestra alma, para poder decir, estoy fuerte y aguanto una muerte en mi familia, y aguanto este problema moral, y aguanto una pérdida de trabajo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Y esta es la razón por la cual tantas personas escapan en las drogas, escapan en el alcohol, escapan en el sexo, escapan por puertas falsas, por esta carencia de fuerzas, porque quieren en sus propias fuerzas enfrentar la vida. Y Dios quiere que entendamos, dichosos somos los que tenemos nuestras fuerzas en Dios. No, o sea, Señor, yo no tengo fuerzas esta mañana para levantarme y seguir viviendo para ti y seguir peleando con tantos problemas, con tantas vicisitudes. Señor, ¿y qué hago? Vengo a la palabra y chupo la palabra, memorizo la palabra, medito en la palabra, y es en la palabra donde encuentro mis fuerzas. Es la palabra la que me fortalece, es la palabra la que me sirve de medicina a mis huesos, es la palabra la que me vuelve otra vez a vivificar, a fortalecer. Y cuando yo hago este contacto con la palabra de Dios, conociendo a Dios, memorizándolo, haciendo sus promesas reales en mi vida, yo ya puedo enfrentarme a la vida. Pero ese valor que yo tengo para enfrentarme a la vida no es mío, viene de la palabra, viene de Dios. Fortaleceos en el Señor, dice en Efesios 6, y en el poder de su fuerza, porque nosotros no tenemos fuerzas, somos cobardes por naturaleza, todos los seres humanos, y necesitamos profundamente a Dios. Vamos pues a comenzar a estudiar brevemente este salmo, y en primer lugar encontramos en los primeros 2 versículos lo que se conoce como confiar en Dios. La palabra fe, pistis en el griego, significa confiar en el hebreo también. Cuando alguien dice tengo fe, significa tengo confianza. Estoy totalmente dependiendo de esto. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que esta confianza en Dios tampoco la tenemos nosotros. ¿De dónde viene esta confianza que necesitamos para comenzar a confiar en Dios? De la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el hebreo dice Yosef Beseter Elión Betzel Shaddai Yitlonan, que significa lo siguiente: el que vive cerca de Dios, el que hace su campamento cerca de Dios,
El que en la mañana en su casa tiene su tienda, su tabernáculo ahí junto a tu cama donde tú te hincas y ahí te metes, ahí te escondes y ahí platicas con Dios, ahí lloras con Jesús, ahí le derramas tu alma a Jesús, ahí le cuentas tus problemas, ahí descargas todo lo que tu alma tiene. Las personas que viven esa vida, las que están morando, las que están acampando, las que cerca de Dios, esas personas serán protegidas por Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Estarás bajo una sombra maravillosa, que es la sombra no solamente de Dios, sino que dice El Shaddai. Morarás bajo la sombra de El Shaddai, el todo suficiente. Esta palabra habitar, repito, Yashab significa acampar, vivir, morar. Abrigo es seter, lugar secreto. O sea que necesitamos, para poder estar seguros de que el mal no nos va a visitar, vivir cerca de Dios. La parte más importante de un creyente en esta vida no solamente es, ¿verdad?, que podamos nosotros venir a la iglesia. La parte más importante de un creyente es su vida secreta. ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué haces cuando tú viajas solo y te metes a un hotel? Ya derramaste antes de venir al pastor tu alma ante Dios. El pastor te va a dar una luz, el pastor te va a ayudar, el pastor te va a decir, pero el pastor no te puede cambiar. El pastor no puede darte la paz, el pastor no puede darte la felicidad ni el perdón de tus pecados tampoco. No nos desenfoquemos jamás de quién es nuestro castillo, quién es nuestra esperanza, quién es nuestro Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Ay, señor gobernador, le pido que, ay, señor diputado, le pido, ay, señor jefe de la policía, ay, esto y el otro. ¿A quién le estás pidiendo? ¿A quién le estás rogando? ¿Ante quién te estás hincando? ¿Ante quién estás suplicando? ¿A los hombres? Cuando Cristo fue traído ante el procurador Pilato, Pilato le dice a Cristo, ¿qué no sabes que yo tengo autoridad? Yo tengo autoridad para soltarte o para crucificarte. Y le contesta a Jesucristo y le dice, tú no tendrías ninguna autoridad si no te fuere dada del cielo. Así que antes de que vengas con cualquier hombre, recuerda, no es ese hombre tu castillo, no es ese partido político el que nos va a salvar, no es ese gobernador el que nos va a salvar, no es esa personalidad, no es el cura, no es el papa, no es el pastor, es Dios. Y tú tienes que estar completamente asimilando estas verdades para que tu fortaleza, tu enfoque, tu visión, tu esperanza sea arriba, en algo que está fuera de este mundo, fuera de este cosmos, fuera de este planeta. Todo aquí es temporal. Todos los hombres son mentirosos, la mayoría son hipócritas, te traicionan, te desilusionan. Tú tienes que sacar tu mirada y mirar más arriba del cielo, de la tierra, para encontrar fuera de este cosmos a ese poderoso Dios que la Biblia le dice El Shaddai. Miren ustedes en el libro del Génesis, qué precioso ejemplo nos da Dios acerca de su omnipotencia. Dice Génesis 17, versículo 1, es la primera vez que aparece la palabra El Shaddai, cuando Dios le dice a Abraham. Era Abraham de 99 años, estaba chamaco todavía, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios El Shaddai. Y se traduce en nuestras Biblias, todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Esto era porque se encontraba Abraham en una situación muy difícil donde él no sabía ya en quién confiar. A los que les interesa ir más profundamente, apunten el significado literal de la palabra El Shaddai en hebreo. Significa el todo suficiente. Y escuchen esto, la palabra Shaddai en el hebreo es el pecho de una mujer. Los pechos de una mujer en el hebreo es Shaddai.
Y cuando a un niño lo recién nacido, la mujer lo trae a su pecho, en el pecho de la mujer Dios ha puesto un líquido que se llama la leche materna, que contiene todos los minerales, todas las vitaminas. No necesita el niño Gerber, no necesita jamón, no necesita carne, no necesita nada absolutamente durante los primeros 6 meses o un año de su vida, más que la leche de la mamá. Y esa leche de la mamá es insustituible. Dichosas las mamás que por el primer año de su vida han alimentado a sus hijos con su pecho. Porque esa leche, cuando el niño comience a crecer, le va a dar la protección a su sistema inmunológico contra cientos de enfermedades. Casi siempre los niños enfermizos, los niños endebles, son niños que no crecieron con la leche de la mamá. Porque me descompone mis pechos y quiero ser Miss México, hermano. Imagínense nada más qué barbaridad, ¿no? Sacrificar eso por tu hijo. Bueno, la cuestión es la siguiente, que así como el niño no necesita nada más que la leche de la mamá, así la palabra El Shaddai significa que si nos pegamos a Dios, y como hace el niño, y le chupa la leche a la mamá, si nos pegamos a la Biblia y le sacamos a la Biblia, no necesitamos nada más que la Biblia para crecer nuestros primeros años de nuestra vida cristiana. La Biblia contiene las vitaminas, los minerales, la fuerza, el poder que necesitamos, la provisión que necesitamos para vivir para Dios. En la Biblia encontramos todo lo suficiente porque Él es El Shaddai. En el capítulo 28 de Génesis, versículo 3, vuelve Dios por segunda vez a revelarse, y estoy asociando estos nombres originales para que tengamos un concepto más profundo acerca de lo que significa morará bajo la sombra del Shaddai, del omnipotente. Dice en Génesis 28, versículo 3, y el Dios omnipotente, o sea, el Dios El Shaddai, el Dios todo suficiente, la leche que Él te da, ya cambió el significado, ¿verdad? La leche que Él te da, el pecho del cual estás mamando de Dios, te bendiga, te fructifique, te multiplique y te haga multitud entre los pueblos. ¿Por qué vienen mis bendiciones? ¿Por ser bueno? No. ¿Por qué me multiplica Dios por ser bueno? No. Dios me bendice, Dios te bendice por vivir en la palabra. Por leer la palabra día y noche, por memorizarla día y noche. Los niños están memorizando en inglés, salmos enteros. Es que yo no tengo memoria de gallina. Tienes memoria de gallina porque jamás te ha interesado memorizar. Comienza a memorizar y vas a descubrir el potencial que tiene tu mente. Escúcheme, un niño de 6 años puede ya a los 6 años hablar 3 idiomas. A los 6 años de edad. Esa capacidad cerebral y de inteligencia tiene cualquier niño si tú lo entrenas 3 idiomas a los 6, 8 años de edad. Yo conozco niños de 12 años que hablan 5 idiomas. Pero mientras llegas a los 40, a los 50, a los 60, es más difícil porque nunca has querido memorizar. Se me olvida, pues repítelo en la noche, y repítelo en el camión, y repítelo en el café, y repítelo en la carretera, y repitiendo. El cerebro se hace como un globo. A un globo le echas agua y se hace así, y así, y así, y así. Pero si no le echas nada, estás seco como una pasa a tu cerebro. Porque no le echas nada. Nunca piensas en nada más que en Calimán. Rebelde. Viviana y Colorina. Este es el Dios, amados santos, que nos invita a acercarnos a Él. El todo suficiente. ¿Cuál es la razón por la cual nacimos? Porque el trabajo es necesario para sobrevivir y una carrera, pero todo es secundario. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, conocer a Dios. Busquen el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Y
todas las demás cosas, novio, esposo, carrera, salud, bienestar, universidad, trabajo, déjenme ocuparme de ustedes, mis niños, dice el Señor. Yo te crié, yo te formé en el vientre de tu madre, te he visto desde que tenías 1 año, 2 años, con qué te creciste, qué problemas tuviste, cuando fuiste huérfano, cuando nadie te quería, cuando te violaron. Yo he estado siempre contigo, dice el Señor. Acércate a mí y déjame a mí cuidarte. Déjame encargarme de tu vida. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Medita día y noche en esta palabra de la ley y prosperarás en todo lo que hagas. Todo en la vida está relacionado con su palabra. Con el tiempo que la palabra forme de tu vida, con la parte que la Biblia forme tu vida, con cuánto tiempo la leas, con cuánto tiempo la memorices, con cuánto tiempo la medites, todo lo que me pase en la vida, toda la prosperidad que yo tenga, el dinero que yo tenga, la tranquilidad que yo tenga, la sabiduría que yo tenga, el bienestar, la paz, la fuerza, todo está relacionado con mi relación con la Biblia. Despréndete de este libro, sepárate de este libro, úsalo como muchos, cada 3 días lo abras y nunca verás ninguna promesa en la corta vida que Dios nos ha dado de Dios cumplirse en tu familia, en tu matrimonio o en tu persona. Porque nunca tomaste en serio lo que Dios te está diciendo. ¿Qué es la fe? Creer y confiar que Dios dice la verdad. Y a continuación, en el versículo 3 en adelante, comienza una lista de peligros que nos acechan a todos. Él te librará del lazo del cazador. El cazador es el diablo. Dice en Proverbios que el cazador anda buscando las almas para devorarlas. El cazador es esa persona que para obtener un venado, un oso, ¿qué hace el cazador? Un cazador se distingue porque pone trampas. Un cazador es experto en trampas. Él te librará del lazo o de la trampa, paj en el hebreo, que se tradujo lazo, de la trampa el cazador, de la peste destructora. Esas trampas, miren ustedes, jóvenes, la mayor parte de ustedes que no están casados, y los casados también, pero la mayor parte de ustedes que están casados y las jovencitas que no están, también que están solteras, ¿verdad? Quiero darles un consejo. Están llenas de trampas. ¿Qué significa? Dios va a mandar a tu vida chavos, escúchame, va a mandar a tu vida chavos para destruir tu misión en tu vida. Chavos que comiencen a pasarse la mano y acariciarte por todos lados. Chavos que acostúmbrense a que están besándote y besándote y besándote. Te van a mandar a tu vida chavos como una trampa para tu vida, para que arruines tu vida, para que te embaraces a los 15 años de edad, para que abortes tu misión en la vida, para que te desilusiones en la vida y para amolar tu vida. A los hombres Dios nos va a enviar mujeres y se le llama en el Proverbios la mujer extraña. Dios tiene para ti una muchacha santa, una muchacha linda, una muchacha que ama a Dios, una muchacha que no se ha dejado tocar por 4 o 5 pinacates rotos quintopatieros. Una muchacha que no a cualquiera le dice ya y le da su boca para besar. Esa es la mujer que Dios tiene para tu vida. Pero si tú no caminas con Dios y no vives bajo la sombra del Omnipotente, no serás librado de esa trampa. Dicen Proverbios, serás librado de la mujer extraña, la que abandona al compañero de su juventud, la que lo halaga con sus labios. Y los hombres casados estamos llenos de trampas y de mujeres que te van a hacer así. Hola, hi. Y ahí están los hombres, ¿verdad? No, todavía las puedo, ¿verdad? En el espejo, ¿verdad? No, todavía estoy guapo, ¿verdad? Todavía. No, si paso en el carro y veo una muchacha que dice que todavía la hago. Y comienza el diablo sabe que él tiene, para poder hacernos caer en la trampa, escúchame, tiene que atacar nuestro ego. Ataca el ego de las niñas, ataca el ego de los jóvenes, porque todos nos sentimos maravillosos cuando nos admiran, cuando nos ven, cuando nos aman. Es lo que buscamos todos.
pero tenemos que ser amados por las personas que Dios nos manda, porque ese es el amor sufrido, que todo lo soporta, que no es indecoroso, es el amor de Dios. Pero si tú te crees que porque tu secretaria te echó los perros y porque aquella muchacha, etcétera, etcétera, es para destruir tu familia, destruir tu matrimonio, destruir tu carrera, destruir tu vida, destruir tu misión en la vida, todo aquello que no pueda venir de Dios es el lazo del cazador. Người tiện tay vẽ vài bông hoa dại, ta lại ngỡ rằng đó là mùa xuân. Ta lại tưởng rằng người bên ta mãi, nhưng mà thực tế chúng ta vẫn chưa thân. Luôn ngập ngùi đêm bao được thổ lộ, cất kỹ riêng mình chứ đâu dám nói ra. Cho đến một ngày con sóng kia xô bờ, ta vụt mất nhau trong dòng đời vội vã. Yêu là ánh mắt ta luôn dõi theo phương nàng, nhưng ánh mắt nàng lại nhìn theo hướng khác. Là tâm trí ta đã trông ra đường sáng, nhưng con tim quá ngu si lại đi qua đường lạc. Tình làm tấm thân này phờ phạc, dằn vặt tâm can rồi thật sự đâu muốn đâu. Tình khi đơn phương luôn mong manh như bờ cát, ta bước vào chỉ nhẹ nhàng nhưng mỗi bước đều lún sâu. Y hay una promesa aquí de Dios: yo te voy a librar de la mujer extraña. Dice en 2 de Pedro 2:9, sabe Dios librar de tentación a los piadosos, a los que viven cerca de su palabra, a los que habitan bajo la sombra del Omnipotente. Dice la Biblia, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguros. ¿Han visto ustedes un gallinero a los pollitos y a las gallinas? La gallina anda por todos lados, y cuando se mete un zorro, cuando se mete algún animal depredador al gallinero, los pollitos corren, ¿y qué hacen? Y la gallina, ¡pum!, y debajo de las alas, y ahí bajo de las alas el pollito ya no tiene por qué dentro del pollito, no, al sentirse con las plumas que lo cubren de su mamá gallina, y el pollito está tranquilo, contento, ya sabe que no le puede tocar absolutamente nada. Y es lo que Dios nos está diciendo, ilustrándonos a la gallina y a sus pollitos: con sus alas te cubrirá. Cuando yo sienta que alguien me quiere hacer mal, cuando tú sientas que alguien está amenazando a tus hijos o a tu familia, corre, no al pastor, no al diputado, no al procurador, corre a la palabra a buscar a Dios. Y cuando Dios ve que tú vienes a Él y demuestras, al venir a Él, estás demostrando que tienes confianza en Él, porque si no vinieras a Él, no estarías confiando en Él, entonces Dios te va a proteger. Y aún a tus enemigos los va a hacer estar en paz contigo, y los que busquen tu vida la van a buscar contra Dios, porque Él es tu escudo y tu fortaleza. Un escudo es algo a lo cual una flecha llega antes de tocar mi corazón. Cuando dice Dios, yo soy tu escudo, significa, antes de que a ti te toque, me tocan a mí. Imagínense ustedes, ¿quién no quiere vivir con esas promesas? ¿Quién no quiere vivir tranquilo de que, ay, voy a poner en mi casa una barda eléctrica súper, voy a andar con 5 guaruras, voy a traer esto? No, qué lindo en la vida es caminar tranquilo, Señor, tú eres mi fortaleza, mi castillo, mi esperanza, mi libertador, en ti confía mi alma. ¿Por qué? Porque tengo mi alma contigo, porque el que nada debe, nada teme. Porque yo te amo, porque te busco, porque tengo mi vida limpia, mi conciencia delante de ti. No tengo por qué tener temor. Versículo 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele del día. Hay personas que me están escuchando que no se acuestan sin un chocho. Hay cristianos, para todavía mucho más vergüenza, que no se van a dormir sin una pastilla, sin un Tafil, sin un Seconal, sin una Valium, sin un Prozac. Hay cristianos que ya son drogadictos de pastillas tranquilizantes. Espéreme, hermano, pero mi psiquiatra me lo recomendó, 1 miligramo diario. Mira, como los psiquiatras y los psicólogos no pueden manejar a ninguna persona más que a través de tranquilizantes, es la única terapia a la que ocurre. No tienen nada para cambiarle una neurastenia, una psicosis, una manía depresiva, más que pastillas tranquilizantes. Y cuando tú comienzas a creer que porque estás bajo prescripción médica y un psiquiatra te está vigilando la cantidad de tranquilizantes que estás tomando, estás bien,
quiero que sepas esto, a los 6 meses no va a ser 1 miligramo, van a ser 10 o 15 o 20 miligramos. Y cuando te des cuenta, eres una drogadicta, eres un drogadicto porque ya no puedes dormir sin tu chocho. Y Dios no quiere que nosotros nos hagamos esclavos de nada, ni que dependa de un trago para dormirme, o de un chocho, o de un bachichazo de mota, o de un pericazo, o de una piedra. Dios no quiere que nosotros dependamos de nada más que de Él. Y si tú estás en esto, tú tienes que ser librado de eso y escapar de eso, porque no es la voluntad de Dios para tu vida. Él no quiere que te acuestes temblando en la noche y la pesadilla, y Juan Diego se me aparecía a la 1 de la mañana. O sentí que me jalaban los pies, hermano, anoche. Dice la Biblia en el versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dios les prometió en Levítico capítulo 26 a su pueblo, versículo 8, esta promesa. Levítico 26, versículo 8. Escuchen qué preciosa promesa. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. ¿Qué les está diciendo Dios? Cuando tú veas a tus enemigos y vayas al campo de batalla, bao đêm đợi chờ mưa rơi, lòng chơi vơi như giữa biển khơi, cánh chim bế nhau tung bay, người đầu hay ta không oán trời. Bao năm tình yêu chưa phai, giờ chia hai đôi lứa lạc nhau, lối gió số phận đã không an bài bền lâu. Người đi về đâu giờ em không lưu luyến nữa, ôm thêm bao nhiêu đắng cay, không chỉ sau này mình còn gặp được không. Lòng quạnh thắt muốn đôi tay xót xa, khuôn mặt ấy anh ghi sâu vào tim này. Thương bờ vai em chia với chẳng ai cởi, lúc vui buồn lúc cô quanh mình em. Người giờ phần như
trời